Estamos de regreso esta es la mañana con no, el programa es la enciclopedia de la mañana, señores. Estamos de regreso aquí, como cada lunes recibimos aquí a don Humberto Salazar, el nunca desmentido. Así que yo le voy a poner a él. Oh, El nunca desmentido. Bienvenido, Humberto. hola, buenos días, ¿cómo les va? Estamos bien. A todos los oyentes de La Mañana con Dari y a ustedes, por supuesto. Un gusto para mí estar otra vez hoy lunes. El lunes pasado estuve por acá y nunca pensé que iba a vivir lo que viví durante toda la semana. Sí, no. El impacto de la tragedia no natural más grande que ha ocurrido en la República Dominicana. Nunca ha ocurrido algo Y así. la tercera más grande del continente. Eh, y la más grande del mundo en términos de muertes en una discoteca que no sea por causa de un incendio. Las más grandes están en Turquía, en Argentina, la discoteca Cromañón, Y en Estados Unidos, ¿verdad? y en Estados Sí. Unidos por causas de tiroteos. Pero la mayor parte de las muertes en discoteca, la mayoría de eh, las grandes cantidades de muertos al mismo tiempo han ocurrido por incendio o por huida, por corridas dentro de la discoteca con un embotellamiento en las puertas que ha provocado la muerte de cientos de personas. En la República Dominicana nunca ha habido una situación como esta. El impacto todavía se siente, yo los noto a ustedes. Aquí está mi querida Eduarda vestida de blanco y negro todavía. Lo que ocurre es que ya hoy es lunes y mañana hacen 9 días. Y yo aprendí desde pequeño en este país que a los 9 días es el límite para llorar los muertos. A partir de ahí, de los 9 días, tiene que haber una definición de lo que está ocurriendo en la República Dominicana con este tema. Porque este tema tiene fuertes implicaciones políticas y nadie lo dice. Claro. Vamos a discutirlo aquí en la mañana con Dari. Fuertes implicaciones políticas. En el periódico Listín Diario de hoy habla de que está en curso una investigación por parte de la Fiscalía. Y yo le voy a hacer la investigación aquí con ustedes. Yo le escribí hoy. Esta es la investigación de Yexet. Es muy fácil hacer la investigación. Lo bueno de nosotros los médicos es que somos expertos en hacer preguntas. Es lo primero que nos enseñan, a hacer preguntas. Edad, su padre de que murió está vivo, que usted toma, eso es lo que hacemos. Como si fuéramos fiscales. O sea, el entrenamiento está. La primera llamada que tiene que hacer el Ministerio Público es al Servicio de Meteorología. Sí, usted la agarra. Mi querido magistrado Camacho, llame al Servicio de Meteorología y usted le va a preguntar lo siguiente. Hola, es de la Fiscalía. Yo quiero saber si el pasado martes, en la madrugada, en el área del Centro de los Héroes, aquí en la ciudad de Santo Domingo, se produjo lo siguiente. Según ustedes tienen en sus archivos, se produjo un ciclón, una vaguada, una inundación, un tornado o algún fenómeno natural vinculado al tema del clima que haya provocado que se haya volado el techo de algún edificio por ahí, muy especialmente la discoteca Yexet. En meteorología le dirán, no señora, no pasó nada. Ni siquiera estaba lloviendo. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos. Una llamada, nada más son 3 llamadas, mi querido magistrado. La segunda llamada al servicio de la Dirección de Sismología. La sísmica. Aló, es de la Fiscalía. Mire, usted puede decirme si en el área de la ciudad de Santo Domingo, muy especialmente la costa sur, alrededor de la ciudad, hubo algún terremoto, temblor de tierra, algún movimiento telúrico que esté registrado en el sismógrafo que ustedes tienen ahí. Sí, alrededor de las 1:50 a 2:30 de la mañana. Denme un chancecito.
Pues no, señor. Aquí no hay ningún tipo de movimiento telúrico. No se movió la tierra en ese momento. Tercera llamada al Ministerio de Defensa. Bien. Hola. Es de la Fiscalía. Sí, póngame con el escuadrón antiterrorista. Hola. Mire, ¿usted tiene algún informe de que se le haya puesto una bomba al techo de la discoteca Yexet? ¿Hay alguna teoría de que vino un grupo islámico aquí a hacer algo a la ciudad de Santo Domingo y explotó eso? ¿O usted tiene alguna situación en la cual algún explosivo produjo la caída del techo del que todos estamos hablando ahora? Y en el escuadrón antiterrorista le va a decir, no señora, aquí no hay informe de nada. Entonces, si no hubo un ciclón, ni un tsunami, ni un temblor de tierra, ni un terremoto, ni una bomba, ni un viento que se llevó algo, ni nada, porque se cayó el techo. Elemental, mi querido Watson, no hay que ser ningún científico, ni ingeniero estructuralista, ni nada parecido. Ese techo se cayó por la fatiga de los materiales con los cuales estaba construido, que es el techo de un cine, del cine El Portal. Cualquiera de nosotros, en mi caso yo nací aquí en la ciudad de Santo Domingo, soy capitaleño, y aparte de eso, de haberme criado toda la vida aquí, tengo edad suficiente para haberlo vivido, pues eso era un cine, ese era el techo de un cine, y por eso ustedes ven que se cayó completo. No hay que ser un científico para determinar que ese techo se cayó encima de esa gente y se llevó 226 vidas hasta ahora, con más de 200 heridos, porque se fatigó el techo. No sé si tenía sobrepeso, si no tenía sobrepeso, pero hay una responsabilidad civil y penal. Porque si en la clínica nuestra va alguien y se cae en el pasillo, por eso es que se ponen letreros que dice, cuidado, el piso está mojado, tenga cuidado, advirtiéndole a la gente. Y se fractura, el responsable somos nosotros. Eso es lo que pasa. Entonces yo quiero saber dónde está el dueño de esa discoteca que no aparece. ¿Por qué no han llamado al dueño de la discoteca ya? O quizás tiene otro nombre, o yo no sé, pero para mí el dueño de esa discoteca se llama Antonio Espaillat, el dueño de RCC Media, porque ahí es que está centrado todo ahora. Y ese dueño de esa discoteca, Antonio Espaillat, el dueño o cabeza o lo que sea de RCC Media, se dice, yo no lo sé, yo no tengo que ir al registro de propiedades para saber de quién es el dueño o no. No aparece, no se sabe ni siquiera dónde está. No se sabe ni siquiera si está en el país. Sino que el martes en la noche se lanza un video muy mal hecho, por cierto, y con mucha falta de empatía con los que murieron, porque parece muy montado. Y eso es lo que queda de todo. Recordando que ese grupo fue un puntal principal en la reelección de Luis Abinader, que ese grupo estuvo durante muchísimo tiempo transmitiendo, trajo unos mexicanos acá muy desacreditados en México para hacer encuestas, para montar a la opinión pública sobre un convencimiento de un resultado electoral, que se sepa eso, porque sí tiene una implicación política y no quieren decirlo, yo sí. Con la suficiente responsabilidad que tengo, claro que tiene una implicación política, claro que en su discurso, en su presentación, el dueño de la discoteca menciona específicamente la presencia del presidente de la República ahí en Yexet. Es cierto. Y claro que eso cubre muchísimo a lo que son las personas en la República Dominicana que están vinculadas al poder. Y esta empresa, la de medios de comunicación, es la dueña ya de Gulf Dominicana. ¿Lo vamos a también a negar? ¿O aquí vamos todos a ponernos una venda
en los ojos de que no pasa nada y que tiene miedo. En mi caso yo no tengo miedo de nada. Imagínate, yo estoy pago hace tiempo. Hay que esperar. Te agrego algo más. Las encuestas que hizo a nivel interno el PRM, ¿quién las hizo? También. Gallup, RCC. Exacto. Entonces estamos hablando de una situación en la cual el director de una institución que yo no sabía ni siquiera que existía, que tiene que ver con evaluación de las obras públicas, habló de 3 meses. Que en 3 meses se le iba a tener un informe. Eso está en la prensa. Sí. O sea que nosotros vamos a echarle agua a esto por 3 meses, esperando a ver qué pasa y todo el mundo se calle. Señores, yo soy muy viejo para que a mí me hagan musaraña. Yo me doy cuenta cuál es la línea. La línea es callar el tema en los medios de comunicación. Y como yo soy dueño de una enorme cantidad de medios de comunicación, en esos medios de comunicación se calla el tema. Esa es la realidad. ¿Qué quieren? Que no diga que es así. Y la presidencia con una comisión internacional, con expertos internacionales, como para darle más largo. Mareo se llama eso. Mareo. Si esa discoteca hubiera sido de cualquiera de ustedes que me están escuchando, ya usted estuviera hace rato en la Fiscalía de la Capital siendo interrogado, pero por favor, estamos hablando de 226 muertos. Y esto, yo no tengo, creo que le he dado la mano una sola vez a ese señor, no tengo ningún problema con él, es un tema de lógica, de racionalidad. Nosotros nos vamos a tragar en la República Dominicana los 226 muertos como si nada hubiera pasado y vamos a llevar eso solamente a un tribunal civil para dejar a los familiares que resuelvan ahí en causas y juicios que van a durar una eternidad, 10, 15 años. Y el tema de las muertes. Ya hoy comienza la Semana Santa. Ya escuché a gente hablándome diciendo, no, la Semana Santa se lleva ese escándalo. O sea que el lunes que viene, cuando yo venga acá, que ya pasaron la Semana Santa, la fiesta, pasó todo. Volvemos con cuando yo venga tema. aquí, ya yo hablaré de otro tema porque ya eso pasó. Y Pero- la gente que murió. Pero ¿y cómo pasan 226 muertes? Aquí Porque eso son es lo que yo no especialistas. entiendo. Este es el país del nunca jamás. Porque mira, Este es el país de Alicia en el país de las Algo- maravillas. Y dijo el poeta nacional Pedro Mir, un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, hueco, féretro o sepultura. En un poema que se titula Hay un país en el mundo. es así. Yo tengo, y solamente para agregarte, que si bien es cierto que todos los sectores de la sociedad dominicana se han visto afectados, incluido el propio dueño, porque hay familiares de él afectados de salud, no es menos cierto que una cosa no quita que las autoridades actúen a la altura del duelo que está viviendo la República Dominicana. Porque yo te voy a decir algo, Humberto, yo me acuesto en mi cama y yo pienso que se va a caer el techo. Sí, yo también. Todo el mundo. La frustración. Yo el jueves, el viernes, que yo dije que yo tuve que tomarme para yo poder dormir el jueves. Pero claro. Yo tuve que tomarme un Sedoxil porque yo tenía desde el martes que uno se despertó con la noticia, que en mi mente estaba toda la situación. Sí. O sea, y yo estaba sufriendo de Es estrés. una reacción colectiva. Y es una reacción que estamos viviendo todos. Ok, hay 226 muertos, 226 familias afectadas, que tú lo multiplicas por 9, porque por lo menos 9 personas han sido afectadas alrededor de cada una persona. Más los 200 heridos. Estamos Más, hablando más, de 400 más los 200 personas. heridas, que también hay aproximadamente 9 personas afectadas. Pero ¿y el resto de la población? Que estamos viviendo un estrés postraumático, que estamos viviendo duelo, que yo he llorado, gente que yo ni conozco. Eso no se paga. Eso no se paga. Yo he llorado a los que conocía, que son aproximadamente unos 15, entre los de Bani y los de Aso. Pero los demás que yo no los conocía ni nunca le di la mano, ¿cómo se paga eso? Yo fui a un centro comercial hace un par de días y mi mujer se puso histérica y dice, ¿y esto no se caerá arriba de nosotros? Sí. En el parqueo. Sí, hay una... Dice, ¿qué es lo que pasa? Digo, pues, Hay una tranquila, historia. ¿cuál es el tema? No, esto se puede caer. Vamos a salir de aquí a parquearnos afuera. Porque todo el mundo está en un estado de tensión. Estamos hablando de un problema grave que los dominicanos no podemos mirar hacia otro lado y pensar que no pasó. Hay responsables de ese tema.
los responsables de ese tema están en los dueños de ese centro. Porque si no hubo una bomba, ni un tsunami, ni un temblor de tierra, ni un maldito terremoto, ni tampoco nada, Se debió ¿quiénes pagar. son los responsables de que esa vaina se haya caído? No hay nadie. O sea, son incapaces en una semana ni siquiera de llamar a quienes son los responsables de ese lugar. Eso indigna. Entonces el presidente Abinader, que yo lo vi bastante indignado y tengo la esperanza de que lo que esté diciendo en este momento esta persona que está aquí no sea la realidad. Él estuvo y yo le escribí a mi querido Eduardo, iré a una de las misas, porque en ese rebú que hubo ahí de gente haciendo fila, no es verdad que yo iba a ir. Pero Eduardo Estrella y yo somos hermanos hace muchísimos años. Ese muchacho se crió escuchándonos a nosotros hablar de política en su casa. Esa es la verdad. Eduardo Estrella y yo tuvimos una relación política de años. Y lo cierto es que me dolió mucho la muerte de Guaro, el hijo de Eduardo, que lleva el nombre de su padre. El presidente Abinader estuvo ahí y fue entrevistado. Oigan esto, y plantea 3 preguntas que yo digo, mañana, yo las leí ayer, digo, mañana, cuando yo vaya a donde Dari, yo se las voy a responder las 3 preguntas. Yo la vi en X, Exacto. que también la respondió. Yo lo escribí precisamente por eso. Digo, los domingos yo trato de escribir parte de lo que voy a hablar acá. Decía el presidente Abinader, con toda razón del mundo, dice, ahora hay que responder, ya estamos llorando a nuestros muertos, ¿verdad? Sí. Ahora hay que responder 3 preguntas. La primera, ¿qué pasó? Eso pregunta el presidente Luis Abinader. Con toda la razón del mundo, ¿qué pasó? Evidentemente sucedió un hecho trágico. Se llevó las vidas de hasta ahora 226 personas. Esa es la respuesta. Estas personas asistían a una fiesta en la discoteca Yessex el pasado martes 7 de abril en la madrugada. Eso fue lo que pasó. Hoy estudié periodismo. A nosotros nos enseñan eso en la escuela de periodismo. ¿Qué pasó? ¿Qué, cómo, ¿Qué, cuándo, cómo y dónde, por qué? Eso es lo que nos enseñan. Yo recuerdo. ¿Cómo construir la noticia? Así que, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso pasó. Pregunta al presidente Abinader, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó lo anterior? Es de todos conocido que colapsó el techo de esa discoteca, el cual cayó sobre las cabezas de los asistentes a la fiesta. Las vigas y restos de concreto se llevaron sueños, amores, planes y esperanzas en fracciones de segundos, dejando a familiares y amigos de los fallecidos solo preguntándose el porqué de tanta muerte y dolor. ¿Cómo pasó? Cayó un techo sobre la cabeza de ellos. Es más, el ministro de Salud Pública, un paréntesis, quiero felicitar a los organismos de socorro del Estado. Creo que respondieron en forma perfecta. Impidieron que en los centros de salud alrededor del lugar donde se produjo la tragedia hubiera un colapso de los servicios, pudieron distribuirlos perfectamente y se quedaron responsablemente allí, sobre todo el general Méndez, hasta que terminó la búsqueda de cadáveres y de personas sobrevivientes. Creo que la respuesta fue la correcta, muy correcta la respuesta. Y la tercera pregunta del presidente es la más importante. ¿Por qué pasó? ¿Por qué se cayó el techo? Bueno, si no hubo ninguna de las causas que ya he hablado varias veces y todo eso se descarta, lo repentino del hecho y por muchos testigos se plantea de que el techo cayó por lo que aparentemente fue un descuido en el mantenimiento de un techo que ya estaba dando señales, según una declaración de Sergio Vargas, que está grabada y yo la tengo, de que se caían pedazos del techo y eso ya tenía aparentemente un tiempo y es evidente de que hay un problema de esa obra de ingeniería que tenía ya mucho tiempo. Ese edificio tenía más de 43, 44 años de construido.
Entonces, si es así, las preguntas ahora que yo hago son las siguientes. Porque hay que preguntar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Las preguntas que yo hago son las siguientes. ¿Dónde está el dueño de la discoteca? O los dueños. ¿Es suficiente la difusión de un video para pedir excusas? Incluso de empleados que tenían años ahí dentro. Y pareciera como que no importan. Porque no dan la cara. ¿Y por qué no se ha dictado ya una orden de comparecencia para por lo menos cumplir el requisito de hacer un interrogatorio para el inicio de una investigación seria? Esas son mis preguntas de hoy. Lamentablemente es un tema de responsabilidad, no tiene nada que ver. Yo no soy miembro de ningún partido político, ni quiero hacerle daño a nadie, pero creo que la sociedad dominicana exige respuestas. No preguntas ya, presidente Abinader, ¿eh? Sobre ese hecho, la sociedad dominicana exige respuestas asertivas y creíbles. A sus órdenes. Bueno, una pregunta, Humberto, al margen de la tragedia, la muerte de Vargas Llosa. Vargas Llosa era dominicano. Sí, ¿Cree que se deben declarar los 3 días de duelo? Era nacional dominicano por naturalización. Sí. Mario Vargas Llosa, un personaje bastante controversial en algunos temas, sobre todo porque asumió posiciones políticas en un momento determinado de su vida. Sin embargo, junto con el Gabo, Gabriel García Márquez, las dos plumas más brillantes de toda una generación de escritores latinoamericanos o hispanoamericanos de este gran país al que nosotros pertenecemos por lengua, que va desde Europa hasta América, cruza por Asia y termina en África, países de habla hispana, que hablamos español, están en todos los continentes menos en Australia. Mario Vargas Llosa, que murió ayer en Perú, en Lima, en su casa, rodeado de sus familiares, 89 años de edad. Probablemente el primer libro que leí, no sé, cuando comencé a leer libros, fue un libro genial, agresivo y terrible, que se titula La ciudad de los perros, que narra su experiencia en el colegio militar de Lima, donde lo envió su padre. Él conoció a su padre a los 10 años de edad y lo odiaba. Odiaba a su padre, siempre lo odió. Lo envió a ese colegio para que le dieran disciplina. Lo disciplinaron tanto que lo marcaron para toda la vida y con él construyó su primer libro, su primera creación literaria, que es un libro genial, La ciudad de los perros, que creo que medio mundo lo ha leído. Y Mario Vargas Llosa asumió posiciones primero de izquierda, apoyó a la dictadura cubana y a Fidel Castro, como hizo una gran parte de la intelectualidad de América Latina, y posteriormente se viró y se fue al liberalismo y enfrentó a la izquierda en Perú. Enfrentó también a Fujimori como candidato a la presidencia del Perú. Él se presentó como candidato a la presidencia y Fujimori lo derrotó y él entonces se retiró para no volver nunca más a hacer política partidista. Tres hechos marcan la presencia de Vargas Llosa con la República Dominicana. El primero de ellos sí se nacionalizó dominicano. El segundo de ellos es una novela muy criticada, por parte de algunos dominicanos, como es La fiesta del Chivo, donde narra episodios del final de la dictadura de Trujillo y sobre todo cómo familias de abolengo y apellido en la República Dominicana le entregaban sus hijas a Trujillo a cambio de favores políticos y económicos. Sobre todo el profesor Euclides Gutiérrez Félix,
un trujillista consumado, pues atacó fuertemente a Vargas Llosa. Sin embargo, esto ha sido llevado al cine. Al cine. Se llevó también, yo vi esa obra en Madrid, La fiesta del chivo, también acá la volví a ver, acá en la República Dominicana, es decir, es probablemente el libro más conocido en la República Dominicana. Y lo tercero, que es también polémico, es la posición que tuvo Vargas Llosa frente a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Las críticas. Recuérdese que esa sentencia es la que determina que la nacionalidad dominicana se toma solamente por jus sanguinis, no por jus soli, y que los que nacen en la República Dominicana no son dominicanos si son ilegales o están de paso o cualquier situación que sea. Es decir, él, por la influencia sobre todo de su hijo Álvaro Vargas Llosa, que tenía que ver con la Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones y los Refugiados, que vivió en la República Dominicana durante muchísimo tiempo y asumió una posición a favor de los nacionales haitianos que viven en el país para que sean nacionalizados. Bueno, entonces él asumió esa misma postura, nos acusó incluso de ser nazis en el Caribe y nosotros tuvimos una confrontación fuerte con Mario Vargas Llosa por ese tipo de tema. Un tema demasiado sensible para los dominicanos, bueno, y todavía hay dominicanos que asumen esa misma posición, pero esos tres hechos lo marcaron en relación a lo que es la República Dominicana. Sus deudos, Álvaro Vargas Llosa publicó un tuit esta mañana temprano, yo lo leí, que no habrá exequias fúnebres, no habrá ceremonia de ningún tipo, que lo cremarán y solamente en presencia de sus hijos y familiares más cercanos. Así que descanse en paz. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura del año 2010 y uno de los grandes cultores de la pluma y la novela en lo que es el idioma castellano. ¿Ganó Novoa? Ganó Novoa muy fácilmente. Ya. Ganó Novoa muy fácilmente. Yo estuve siguiendo ayer. Ustedes dirán, pero este hombre sí tiene tiempo para hacer cosas. Con estado de sección en 7 provincias. Ay, Dios mío. Y militarizando 7 provincias. Yo estuve ayer chequeando el resultado electoral. Lo cierto es que Novoa se planteaba que Novoa iba a perder las elecciones. Ganó Novoa fácilmente, un 11%. 44 de Luisa, 56 de Álvaro Novoa. Ganó las elecciones, es el presidente electo del Ecuador. Luisa pataleó en la noche, vi su discurso frente a sus seguidores. Perfecto, pero ya esas elecciones pasaron. Álvaro Novoa será presidente del Ecuador hasta el año 2029, cuando habrá nuevas elecciones. Álvaro Novoa, hay que recordar que llegó a la presidencia en unas elecciones de emergencia que se presentaron hace 2 años. Mucha gente planteaba que iba a perder estas elecciones, que las encuestas decían que no decían. Aparentemente, según la prensa ecuatoriana, porque yo no soy ecuatoriano ni soy experto en política ecuatoriana, pero la prensa ecuatoriana habla de que una gran participación electoral. Mucha gente salió a votar por una razón. Luisa, yo escuché varios de sus discursos, incluso su discurso de cierre de campaña hace 2 o 3 días. Me pareció con bastante buena imagen, pero tiene un lastre, tiene un peso y se llama Rafael Correa. Rafael Correa sigue todavía exiliado en Suiza, en Bélgica. En México. Sí, exiliado. Se mudó a México. Está en México. Bueno, pues se fue Rafael Correa, que es vilipendiado por una gran parte de lo que son los ecuatorianos, muy, muy cuestionado con situaciones que se dan alrededor de la política interna ecuatoriana, pues el correísmo, llamado el correísmo, que acompaña a la candidata del correísmo, de la izquierda del Ecuador, pues creo que ese lastre, ese peso específico, impidió que ganara las elecciones. Y Novoa, que no es más que un empresario joven, tiene 36, 37 años de edad. Un influencer. Sí, 37 años de edad. Bueno, es parte de esa generación nueva de gente de menos de 40 años que viene asumiendo posiciones importantes
en la política de Latinoamérica. Así que Álvaro Noboa es el candidato electo, es el presidente del Ecuador y será presidente por los próximos 4 años. Solo Amén, una puntualización. amén. Las 7 provincias, y de eso va a ser mi comentario, las 7 provincias donde hubo estado de excepción en que se militarizó con armas largas, tipo año 2017 en Honduras, son las 7 provincias más pobladas del país. Ahí el voto no fue masivo. Son provincias que son bastiones del correísmo y que mágicamente de haber sacado 400,000 votos por encima a Noboa en primera vuelta electoral, hoy todas esas provincias resulta que tuvieron una muy baja votación. Bueno, pero en ese caso creo que se pusieron los militares, las armas largas, lo que quiera, pero salió mejor que lo que ocurrió en Venezuela. Venezuela perdieron la elección y se declararon ganadores sin un acta, sin nada, y dijeron que ganaron. Así que En Ecuador no hay actas, ¿eh? Fue más sutil. La eterna lucha entre los populistas de izquierda con los populistas de derecha, que al final lo que hacen es llevar a la quiebra a todos estos países que siguen todavía metidos en una lucha ideológica que no existe ya en ninguna parte del mundo, excepto en estos países donde la imbecilidad es parte de la cotidianidad. Pues, bueno, gracias, Humberto. Agradecer a Humberto Salazar, como cada lunes. Tenga un feliz fin de Semana Santa. Inicio de Semana Santa, Te va a Humberto. quedar- ¿Te va la para capital, la la capital. romana? ¿Usted la conmemora? Nosotros los que salimos mucho, Sí, no salimos ni bebemos en Navidad, ni salimos en Semana Santa. Yo me quedo aquí en esta ciudad. Claro que sí. Eso para los que no No se saben. junta con el populacho. Vamos a la pausa, volvemos en breve esta la mañana con Dari.